Muy bienvenidos a esta presentación en la cual vamos a tener oportunidad de conocer la obra del economista Axel Kaiser, el economista callejero. Le damos nuestra más cordial bienvenida al autor y bueno, nosotros, como ya los que conocen esta institución, durante los 200 años de historia hemos tratado de promover y de dar un empuje a las personas que destacan en el momento en cuestión, es decir, los más excelsos exponentes en cada rama del pensamiento y del saber. En ese sentido, esta tarde tenemos una gran oportunidad de conocer a una persona que tiene un enorme arrastre en las redes sociales y, bueno, en cualquier caso, deseamos y esperamos que les sea fructífera y les sea provechosa a todos ustedes la presentación de hoy. Y bueno, sin más preámbulos, le cedo la palabra a José Luis Cordeiro y después a Milagros. Sí, bueno, nuevamente muy buenas tardes por acompañarnos en esta sesión en conjunto y para los que nos ven o nos van a ver en el futuro, gracias a la grabación, en la sección de Ciencias Económicas, representada por Antonio Vecino, y la sección iberoamericana, representada por la vicepresidenta Milagros López Salvador y yo, vicepresidente José Luis Cordeiro. Hoy es un día de verdad que estamos muy contentos porque tenemos la hermosa coincidencia de tener quizás a uno de los pensadores más lúcidos de todo Chile, Latinoamérica, Iberoamérica, Alemania y el mundo con nosotros. Yo le conozco desde hace varios años, incluso hemos tenido eventos juntos y presentamos una vez un libro juntos. Yo estaba presentando mi libro, La Segunda Muerte de Bolívar. Por cierto, hago la promoción porque el prólogo me lo hizo el economista Ramón Tamames. El próximo evento, también en conjunto de Ciencias Económicas y Sección Iberoamericana, es nada más y nada menos que con Ramón Tamames en el Salón de Actos, y vamos a tener luego un cóctel, un vino español para celebrar, porque va a lanzar la 16ª edición del libro más vendido en la historia de España, de economía, que se llama Estructura Económica de España. 16ª edición en medio siglo, es realmente increíble, es la obra maestra de economía española y del último, creo yo, firmante de la Constitución Española de 1978, don Ramón Tamames. Así que pónganlo en su calendario el martes 12 de julio en el Salón de Actos a las 7 de la tarde, y a las 9 tendremos el cóctel y el vino aquí también en Ateneo. Bueno, entonces, regresando, presentamos un libro juntos. Él presentó, yo no me acuerdo si era el de la igualdad o desigualdad. ¿Cuál era tu libro del 2017-18? Porque sacaste dos ahí. Ese 2018, uno de la Inquisición y la tiranía y la igualdad, tiene que ver. La tiranía y la igualdad. Bueno, de hecho, también compartimos editores juntos, porque también mi libro, bueno, el último, La Muerte a la Muerte, editorial Planeta Deusto, que es también la editora de Axel aquí en España. Pero es muy interesante que él ha traído la versión chilena. Este es publicado por el Mercurio. Los que no conocen, el Mercurio es el principal periódico de Chile. Es como, yo no quiero decir El País, quizás ABC o El Mundo. Y tú tienes, Antonio, si levantas, la versión española por Deusto. Por Deusto. Entonces, pero esta es la versión original que ha traído acá Axel. Bueno, de verdad que he tenido el placer de compartir varias oportunidades en grupos como aquí en España con el tanque de pensamiento, el think tank Juan de Mariana y la Universidad Francisco Marroquín, y también fuera. Pero yo voy a dar una breve presentación de alguien que, bueno, está en Wikipedia. Si alguien ya está en Wikipedia, pues tiene su pedigrí. Además, he visto que estás en 3 idiomas y uno que creo que es árabe. Sí, ¿Lo sabía? Bueno, pues aquí al cambiar, luego te lo muestro, pero está obviamente en español, en inglés, ARZ, y bueno, claro, porque también es alemán. Pero bueno, Axel, que además cumple años ahora pronto, y the 4th of July, y por lo tanto él es americanista también. Adicionalmente, may the 4th be with you. Él, bueno, se estudió primero, es abogado, no es economista. Interesante, un abogado que escribe sobre economía.
en la importante Universidad Diego Portales en Santiago. Luego sacó 2 maestrías en la Universidad de Heidelberg, una de Derecho y otra sobre estudios americanos, y luego sacó el doctorado también en la Universidad de Heidelberg. Como ven, él habla alemán, bueno, de hecho de familia alemana con ese nombre, Axel Kaiser, y los otros apellidos Warens von Hohenhagen. Bastante alemán, ¿no? Bueno, su tesis doctoral en Heidelberg fue las fundaciones filosóficas americanas del modelo de la revolución de mercado libre en Chile. Nuevamente, él es abogado, economista callejero, escritor, columnista, profesor universitario y activista político. Además, es cofundador y presidente de la Fundación para el Progreso en Chile, un think tank importantísimo en Chile con estas ideas de vanguardia liberales. Profesor en varias universidades en Chile, la Universidad de Desarrollo, Universidad de los Andes, Universidad Adolfo Ibáñez, donde tenías la cátedra Friedrich von Hayek. Sigue con la cátedra. Miembro de la Sociedad Mont Pelerin, que es la sociedad más importante del mundo en temas de economía liberal, con 10 premios Nobel, incluyendo Mario Vargas Llosa. Bueno, además tiene 2 hermanos, una hermana, tu hermana también la conozco, y que dirige también un centro de economía liberal en Santiago. Y bueno, pues nada, fue seleccionado entre los top 10, entre los 10 más arriba de los influencers, activistas políticos en Chile. Sus libros, bueno, de nuevo son bestsellers en toda Iberoamérica, en Chile, México, Argentina, etc. Escribe para el Mercurio, quien le publica su libro, el Mercurio, el principal periódico allá. Ha tenido muchas discusiones y de hecho yo no sé si se puede decir, pero también porque estás viviendo un poco parcialmente en Miami. Pero bueno, un poco eso es una presentación. Yo también quería darle en representación de la sección iberoamericana un libro que publicamos sobre el futuro de Latinoamérica en el año 2030, donde 4 presidentes latinoamericanos nos escriben, que a lo mejor no te van a gustar. Eduardo Frei Ruiz Tagle, Fernando Enrique Cardoso, Enrique Peña Nieto y Leonel Fernández. Igual es para el año 2030, para que pienses en el futuro, luego te lo lees con calma. Y bueno, queremos hablar entonces ya después de esta introducción para que sepan que tenemos realmente una personalidad mediática con 8 libros, todos bestsellers, tuyos, más luego creo que 2 libros más con coautores como Gloria Vázquez, ¿es? Álvarez. Gloria Álvarez, que es una guatemalteca también súper popular en ideas liberales. Y bueno, pues nada, con eso todos queremos aprender las 15 lecciones de economía para sobrevivir a políticos y demagogos. Así que bueno, un aplauso aquí para Axel. Gracias por la invitación. ¿Funciona o no? No, se pasó. Bueno, muchas gracias por la invitación. No hay que confiar en todo lo que dice Wikipedia, comete algunos errores. El principal es que somos 6 hermanos nosotros, no somos 2. Pero claro, hay 2 que son más conocidos aparte de mí. Y la verdad es que yo me dedico hace mucho tiempo al tema de las ideas liberales, como tú has dicho, eso es correcto, y básicamente desde el punto de vista intelectual, pero no porque a mí me hayan educado en la tradición liberal, ni porque haya tenido algún compromiso ideológico desde temprana edad, ni nada por ese estilo. Nunca milité en un partido político. Simplemente estudiando, reflexionando y leyendo distintos textos, sobre todo literatura más bien, yo diría, de izquierda, colectivista o socialdemócrata, y luego leyendo los autores austriacos, llegué a la conclusión de que las ideas que realmente hacen sentido, las que representan mejor cómo funciona la realidad y las que ofrecen las soluciones que son viables para resolver los problemas de la vida en común, son fundamentalmente las que plantean los liberales. Y esta es una de las razones por las que encontramos tantos gigantes intelectuales dentro de la escuela liberal que eran socialistas o que eran colectivistas. O sea, partiendo por Friedrich Hayek, que era socialista fabiano, el mismo Karl Popper era socialista en su juventud, Mario Vargas Llosa era comunista, marxista castrista, y muchos otros, Thomas Sowell era comunista, y Dietrich McCloskey era comunista, Douglass North era comunista, y todos se convirtieron
al liberalismo cuando comienzan a estudiarlo y a entender cómo funcionan las ideas, porque sí compartían esta intención, como dice von Mises, que es la de mejorar el mundo, ¿verdad? Pero una cosa es intentar mejorar el mundo desde la utopía, desde la voluntad arbitraria de transformar la realidad, y otra cosa es tratar de mejorar el mundo tomando en consideración los límites que te impone la realidad. Y esa es la diferencia entre el liberalismo y el socialismo. El liberalismo no tiene utopismo, es una corriente de ideas, como decía Jean-François Revel, otro excomunista, que reconoce en la realidad, ¿cierto?, la fuente de información del juez y el juez del correcto fundamento de la acción, lo estoy citando literalmente. Y Douglas nos explicaba también que la filosofía liberal finalmente representaba mejor cómo funciona la realidad, una mejor explicación respecto a cómo funcionan las cosas que lo que es la doctrina comunista o lo que es la doctrina socialista en general. Y por lo tanto, cuando tú tomas en consideración el análisis de la filosofía liberal y lo aplicas, te produce mejores resultados. Si lo que tú quieres es resolver la pobreza, la economía centralmente planificada no te va a funcionar, te va a funcionar mucho mejor la economía liberal, independientemente de que no vayas a llegar al paraíso. Pero te vas a acercar más al objetivo que tú quieres conseguir. Entonces, el liberalismo no es una ideología, no es una doctrina cerrada, teóricamente impermeable a la crítica, que se justifica sobre sí misma y que se formula a pesar de la realidad. Es básicamente, como explica el mismo Revel, un conjunto de observación sobre cómo funciona la realidad, y sí tiene algunos principios, como el de la libertad, que se entiende como un derecho humano fundamental, pero desde el punto de vista del desarrollo económico y social es básicamente, yo diría, una manera de investigar las fuerzas espontáneas de la sociedad y ver cómo las puedes usar para conseguir ciertos resultados en un marco institucional determinado. Entonces, desde ese punto de vista, es que la ciencia económica resulta tan relevante, porque la economía no es una cuestión que puede dirigirse voluntariamente o voluntaristamente desde el poder. No se puede incrementar la cantidad de recursos disponibles en una sociedad por decreto. No se puede aumentar la cantidad de gas disponible fijando los precios del gas. No se puede incrementar la posibilidad de que las personas accedan a una vivienda para arrendar fijando los precios de los arriendos. Eso no se puede hacer. Tú puedes fijar los precios de los arrendos, por supuesto, o puedes fijar los precios de cualquier mercadería, pero vas a producir un problema que es lo que no se ve, que es el de escasez. Va a haber menos inversión, vas a desplazar a la gente que tiene menos capacidad de pago digamos, un mercado tal vez mucho más informal, o por último a quedarse sin acceso a la vivienda, y así sucesivamente. Y entonces este libro, El economista callejero, recoge lecciones de economía positiva. Yo acá no me pronuncio moralmente a favor ni en contra de la intervención del Estado. Eso no es lo que estoy haciendo acá. Yo obviamente estoy en contra en general de las intervenciones del Estado, salvo alguna muy específica. Pero lo que hago es explicar en 15 lecciones cuestiones elementales de cómo funciona la realidad. Eso es. Obviamente se explican de manera simple, fácil, para que todo el mundo lo pueda entender. La idea de este libro es que el ciudadano común y corriente tenga herramientas intelectuales básicas para que cuando los políticos le prometen algo, cuando los periodistas en los medios de comunicación dicen alguna cosa, o los intelectuales o los artistas venden sueños, puedan mirarlo con cierto escepticismo, pasarlo por un sedazo de racionalidad, y decir hasta qué punto esto hace sentido, no hace sentido, produce los efectos que se están buscando o no produce los efectos que se están buscando. La intención es esa. Y este libro ya lleva 7 meses en Chile, como el más vendido. Es yo diría, éxito más grande que hemos producido probablemente como literatura liberal en Chile, sin ninguna duda. Tal vez en la historia. Tendría que revisar los antecedentes, pero probablemente no hay nada que se le parezca a esto en términos de volumen de venta. Decenas de miles de ejemplares ya hemos vendido de este libro. Y la gente que lo está comprando es gente común y corriente, que va desde un taxista hasta jóvenes que están en colegio, en universidades, que son muchos de clase media, personas que son repartidores de Uber, gente de ese estilo, y yo lo sé porque me escriben por redes sociales permanentemente. Y por supuesto eso es muy satisfactorio, y por fin dicen, tienen una herramienta que les ha permitido entender lo que normalmente es una discusión
entre expertos, utilizando jerga incomprensible para la mayoría de las personas, en que muchas veces ni los expertos entienden de lo que están hablando. Es cosa de ver a nuestra presidenta del Banco Central Europeo y al presidente de la Reserva Federal diciendo que la inflación es transitoria, cuando personas con un mínimo conocimiento de economía monetaria sabían que la inflación iba a llegar para quedarse, y de hecho muchos lo dijimos, y sin embargo ahora reconocen que no entienden bien cómo funciona la inflación. Bueno, entonces creo que eso se debe a la renuncia de teorías sanas desde el punto de vista económico, como es la teoría monetaria de la Escuela de Chicago, particularmente de Milton Friedman. Toda la gente que sigue Friedman predijo la inflación y sostuvo que no iba a ser transitoria. Steve Hanke fue uno de los más conocidos. Entonces, acá en este libro lo que hago yo es resumir ese tipo de ideas, como les digo, en 15 lecciones, que si quieren podemos entrar a discutir, partiendo por lo más elemental, que es algo que se nos ha olvidado en Occidente, que para vivir hay que trabajar. De alguna manera eso ya no lo creemos, ya no es una cuestión que está aceptada en la sociedad, que para vivir hay que trabajar, porque vivimos en este mundo ficticio de los derechos, que el Estado, ese Dios llamado Estado, que existe en alguna dimensión metafísica, nos va a proveer de recursos sin que tengamos que esforzarnos. Y vivimos en estados benefactores insostenibles, y espérense ahora a ver cómo se van a poder financiar con las alzas de tipos de interés que vienen, partiendo por el Estado español. Entonces, la primera lección es trabajar y vivir, y explico por qué. Después explico algo que es como elemental, que solo se puede vivir del trabajo propio o del trabajo ajeno. Es decir, digo, con mis amigos socialistas yo discuto estas cosas. Y a ellos les puede indignar el hecho que haya desigualdad, gente que tiene mucho dinero. Pero lo que no se puede discutir es lo que yo estoy diciendo. Para poder vivir necesitas recursos. Necesitas comer, necesitas vestirte, necesitas ese tipo de cosas. De algún lado tienen que salir. No están dados en la naturaleza. Por lo tanto, alguien los tiene que producir. Si no los produces tú, los produce un tercero. Los niños viven del trabajo de sus padres. Bueno, si los padres no trabajan, los niños se mueren de hambre. Y en consecuencia, o vives del trabajo propio, del tuyo, o vives del trabajo de una tercera persona, o de otros, ¿verdad? Y para vivir el trabajo de otros, que esas son otras de las cuestiones que explico, vean lo elemental que es esto, pero como cambiaría todo el discurso político que se ve todos los días en los medios de comunicación. Bueno, tú los puedes adquirir de manera voluntaria o de manera forzosa. O te los regalan, te los donan, o bien se los quitan por la fuerza, que es lo que hace el Estado con los impuestos. Los impuestos no son manifestaciones de la libertad individual, son imposiciones coactivas que el Estado te aplica y te revienta, si es necesario, pregúntenle a Shakira, para extraerte parte de lo que tú has producido, de tu valor, para dárselo a quienes conforman el Estado, que no nos vimos un grupo de personas de carne y hueso. El Estado, como digo, no es un ente abstracto, son personas de carne y hueso que viven de los impuestos, que le sacan a los ciudadanos y también redistribuyen parte de esos impuestos a otros grupos que están cercanos al Estado o bien son objeto de política social. Pero esa es la realidad económica. Usted puede decir, eso está perfecto. Yo no estoy discutiendo de si eso está perfecto o no está perfecto. Lo que no podemos hacer, desde el punto de vista moral, ¿cierto? Lo que no podemos hacer es pretender que no es así desde la perspectiva económica. Y otras de las lecciones que yo sintetizo en este libro y que son muy importantes, es explicar que la oferta es demanda y la demanda es oferta. O sea, tú solo puedes llegar al mercado a pedir algo y comprar algo en la medida en que tú produjiste algo antes, que te da por lo tanto un ingreso, porque tú hiciste algo que otros valoran y puedes ir y reclamar parte de lo que otros producen, ¿cierto? Esto es algo como bien elemental. Entonces, si Picasso pinta un cuadro, lo vende en millones de dólares. Dalí lo vendía en cientos de miles de dólares, ¿cierto? Y eso le permitía a él comprar lo que quisiera comprar. Si yo pinto un cuadro, nadie lo va a comprar. Y por lo tanto, no lo puedo vender. En consecuencia, yo no puedo reclamar algo que otros han producido a cambio del cuadro que yo he pintado, porque no es valorado por los demás, para darme parte de su producción a cambio de la mía. Un cuadro de Dalí sí. Entonces, él puede vivir de pintar. Nosotros no. Tal vez alguno de ustedes sí tenga el talento para vivir de pintar. No voy a asumir, pero en general no es así, ¿cierto? En la regla, en la mayoría de los casos. Y por lo tanto, si queremos poder demandar algo que valga, tenemos que poder vender algo. Y tenemos que producir. De ahí llegan las escuelas keynesianas de economía que dicen que el Estado fomenta la demanda agregada a través del gasto público. Todo eso es una ficción. Todo eso destruye riqueza. Lo único que hace es consumir
disminuir el stock de riqueza disponible en la sociedad y finalmente engañar a la gente con la idea de que aumentando la cantidad de dinero hay más demanda y entonces se activa la economía. Y lo que tienes como resultado de eso es lo que tienes hoy, inflación. Te alcanza para cada vez menos. Después explico que el que intercambia lucra, todos los que entramos en una relación de intercambio lucramos. De alguna manera nosotros tendemos a pensar que solamente el que recibe el dinero está lucrando. ¿Por qué? Si el dinero no te sirve para nada. Tú no quieres dinero por el dinero en sí mismo, tú quieres dinero por lo que puedes comprar con ese dinero. Entonces, ¿qué pasa? Que el dinero es una tecnología para superar el trueque, nada más que eso, ¿cierto? Todos los problemas que tiene el trueque y además una unidad de cuenta y un montón de cosas de ese estilo. Bueno, entonces cuando tú vas a comprar algo y recibes un café o un sándwich, tú estás lucrando igual que el que está vendiendo el sándwich o el que te está vendiendo el Mercedes. Porque estás obteniendo lo que valoras más que lo que estás pagando, si no, no lo pagarías a cambio de lo que te están dando, y viceversa. Entonces el lucro existe siempre. Ahora, y aquí viene la discusión de los derechos sociales, cuando dice la educación tiene que ser gratis, la universidad, por ejemplo. Bueno, pero eso es lucro unilateral. Yo voy, recibo algo que me beneficia, educación universitaria, y no pago nada a cambio. Lo está pagando otro con sus impuestos. Pero no lo está pagando el que se está beneficiando necesariamente. Entonces, esa es la realidad económica. Podemos decir que es muy justo que haya educación gratis. No estoy discutiendo eso. Estoy simplemente diciendo que la realidad económica es que tú estás lucrando cuando vas a recibir educación gratis. Y el lucro unilateral, que te la está financiando, que hasta la persona más pobre cada vez que compra un producto y tiene que pagar el IVA, ese no se está beneficiando directamente de que tú recibas educación gratis, digamos. Y por eso, desde el punto de vista de la técnica económica, no se recomienda que las universidades sean gratuitas. Después, no voy a leerlas todas, pero el valor es subjetivo, lo que ya decíamos. El valor económico de las cosas está en la mente de las personas. Que Rafael Nadal sea multimillonario pegándole una pelota con una raqueta es algo que podríamos cuestionar de manera objetiva todo lo que queramos. ¿Sí? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué produce de valor objetivo? ¿Nos está sanando enfermedades? ¿Nos está dando alimentación? ¿Qué? ¿Nos está vistiendo como para ganarse ese dinero? No, para nada. Pero yo siempre lo digo, a mí me gusta jugar tenis, yo veo los partidos, compro las raquetas, compro las camisetas y me entretienen, mejora la calidad de vida en algún sentido. Por eso, como hay más personas que piensan igual que yo, es que eres multimillonario. Y esa es su productividad, ¿cierto? Y el valor es subjetivo. A ustedes no les puede importar el tenis. Puede que no tengan ningún interés y sin embargo lo van a ver a él ganando mucho dinero porque hay gente que sí le importa el tenis. Y después una cosa que es fundamental, y con eso termino, dos más, y si quieren pasamos una conversación, el tema del capital. Que la impresión que uno le da cuando ve la discusión pública, sobre todo en nuestros países latinoamericanos, pero también en España, es como que el capital fuera lo peor que existe. El mundo estaría mejor sin capital. Ese es el problema y el origen de todos los males. Esto se ve mucho en medios de comunicación, el ataque contra los ricos y la acumulación de capital. La única razón por la cual no nos estamos muriendo de hambre hoy día y no tenemos una expectativa de vida de 30 años o 25 años es porque hay acumulación de capital. Es la única razón. Es la acumulación de capital lo que te permite incrementar, por ejemplo, la producción de alimentos. Imagínense si viviéramos todavía en la época en que se cosechaba el trigo, no sé cómo las llaman acá estos instrumentos que eran en forma curva y los iban cosechando a mano. La hoz. Bueno, sí, la hoz. Imagínense si viviéramos, ¿qué capacidad de producción tendríamos? Si no tuviéramos tractores, máquinas industriales, no tuviéramos fertilizantes, porque todo eso son bienes de capital. Tecnologías ahora que se están aplicando genéticas para mejorar el rendimiento de las cosechas. Estaremos todos muriéndonos de hambre. En Europa, como era hace 200 años, donde si ustedes ven la historia europea en términos de calidad de vida, hace 200 años, el promedio del habitante europeo vivía casi peor que el promedio del habitante africano hoy día. Mucho peor, de hecho, que el promedio del habitante africano de hoy. Entonces, eso es ¿por qué? Porque el capital es ahorro e ingenio. Eso es el capital. Un tractor, para producirse, bueno, hubo que haber una inversión por un tiempo hasta que las personas fueron capaces de generar ese bien, ¿cierto? Tenían que vivir de algo, por lo tanto, tienen que vivir de ahorros que están acumulados, pero requieres de creación, de creatividad humana. Lo que nos saca adelante es la innovación, la capacidad de crear riqueza de los seres humanos. Esto es inteligencia, ingenio aplicado. Lo mismo que esto, por lo demás, lo mismo que esto. O sea, esto es ingenio.
Y eso es lo que permite que se incremente la cantidad de bienes y servicios que están disponibles. Un medicamento que sana enfermedades es ingenio aplicado por parte de algunos especialistas médicos o innovadores que han desarrollado el medicamento. Y nosotros queremos aplicarle impuestos especialmente a ellos, porque como ganan más que el resto, entonces nos parece injusto. ¿Y qué hacen? Bueno, se van a otras partes donde los reciben mejor. Y sofocas entonces la creatividad, la innovación, que es lo que nos permite salir adelante. Así que el capital es una bendición. Mientras más capital tenga un país acumulado, mejor van a vivir sus habitantes. Mientras más innovación tenga. Capital e innovación. Y por último, una de las cosas que es muy importante es esta idea de que los precios son información. Tengo varias otras lecciones, pero terminemos con eso. Los precios son como la sinapsis de las neuronas, que tienen lugar en nuestro cerebro y que son miles de millones de interacciones que ocurren todos los días, o por minuto, por segundo, no lo sé exactamente, pero que determinan todos los movimientos de nuestro cuerpo y las operaciones que se dan de manera espontánea en nuestro cerebro y no tenemos que estar pensando para respirar y todas esas cosas. Bueno, el sistema de precios es un sistema que le envía las señales a todos los que participamos en esta relación de intercambios que llamamos mercado para que sepamos qué es lo que hay que producir, en qué cantidad y de qué calidad. Es decir, si nadie compra aceite de oliva, nunca jamás, bueno, no se va a producir aceite de oliva, porque no hay demanda por el aceite de oliva. Pero ¿cómo sabe el productor en el campo, en España, que tiene que producir aceite de oliva si no tiene un precio para producir aceite de oliva que le indique además que es rentable en relación a la inversión que tiene que hacer? ¿Y cómo calcula la rentabilidad? Todos esos costos son precios de cosas que él tiene que usar para producirlas. Si no tiene esa señal, no tiene cómo calcularlo. Y ahí viene esta famosa cierta predicción de Mises y Hayek de que el socialismo iba a colapsar porque no tenía sistema de precios. Entonces, cuando tú interfieres con los precios, tú destruyes todo el aparato de producción que finalmente va acomodándose permanentemente, todos los días, a lo que nosotros estamos demandando como necesario. Y cuando suben los precios de la leche o de las mascarillas para el COVID, lo peor que puedes hacer tú es tratar de bajarlo artificialmente fijando el precio. Porque lo que necesitas es que suba por un tiempo para que haya un incentivo enorme que cada vez más gente entre a producir eso cuyo precio está subiendo, ¿cierto? Porque es más rentable, y cuando de pronto tienes mucho más producción, entonces, ¡pum!, baja. ¿Qué es lo que pasó con las mascarillas? No sé si ustedes se acuerdan. Como hubo tanta demanda, el precio se disparó y en algunos países se discutió fijar los precios. Por suerte, por ejemplo, en Chile no lo hicimos. Bueno, después de poco tiempo, la importación de mascarillas que hubo al país y la producción que se produjo en otras partes permitió que se encontraran disponibles en todas partes a precios muy baratos. Pero claro, si el gobierno hubiera fijado el precio muy por debajo del mercado, no habríamos resuelto el problema de la escasez de mascarillas, o sea, no habríamos demorado mucho más en resolverlo. Entonces, esa es una lección también muy importante de cara a lo que viene, me imagino, en estos meses y años, que van a ser muy duros. La economía mundial va a entrar en recesión, la inflación todavía va a persistir, el desempleo va a aumentar. España va a ser uno de los países más impactados de la zona euro, sin ninguna duda. Y las ideas pésimas van a surgir como callampas en todas partes. Y ya están apareciendo. De intervencionismo estatal. ¿Por qué? Porque claro, las personas, como no tienen estos conceptos básicos de economía disponibles, pero quieren una solución rápida a sus problemas, esperan que el político les diga vamos a hacer algo. Entonces por decreto bajamos los precios, subsidiamos esto, hacemos lo otro. Y finalmente se terminan pagando ellas el mayor costo. Y por eso yo decidí publicar El Economista Callejero. El timing fue perfecto. No solo porque llegó Gabriel Boric, un presidente de extrema izquierda, al poder en Chile con las ideas típicas de la extrema izquierda latinoamericana, que en general, a menos que me equivoque, no han funcionado muy bien. En Venezuela por lo menos no han dado buenos resultados, en Argentina tampoco, en ninguna parte donde se han aplicado. Y porque la economía mundial, eso ya lo veníamos discutiendo hace un tiempo, yo lo anticipaba, iba a traer una época muy dura después de la expansión artificial de la masa monetaria y del gasto público que se dio antes y también durante la pandemia sobre todo. Así que esa es la idea de este libro. Son, como dice el subtítulo, 15 lecciones de economía para sobrevivir a políticos y demagogos, pero podríamos decir también a intelectuales, porque sí hay gente que no entiende absolutamente nada
de economía y no le interesa entender es la gente que vive en el mundo de la filosofía, en el mundo de las humanidades, el mundo de la literatura y el mundo del arte y la cultura. Porque claro, ellos, algunos se hacen multimillonarios, ¿cierto? Pero utilizan los discursos facilistas y venden estos sueños sociales de la igualdad y cosas así, sin sacrificar ellos, por supuesto, su posición de privilegio, para ser más digeribles socialmente en las ventajas que tienen sobre los demás. Porque todo este discurso de la igualdad y todo eso es algo que suena muy bien y que te blinda frente a la crítica de terceros. Si tú eres una persona rica, un artista o cualquiera de estos que defiende, no sé, la libertad económica y tu derecho a ganar tu dinero y todo lo demás, te vas a convertir en un blanco de muchas críticas y ataques. Si tú eres alguien que habla de la igualdad y que en realidad la sociedad es injusta, todo, mientras te vas quedando con toda tu plata y vas viendo si te pones de residente fiscal en Andorra para pagar menos impuestos, porque todos hacen eso, todos los millonarios de izquierda hacen eso, no es que paguen voluntariamente más impuestos, no. O te compras casa de 600.000 euros, que no se la puede comprar mucha gente en España, bueno, entonces tú te haces menos atacable desde el punto de vista de una intuición moral que predomina. Y por supuesto también hay grupos de interés en esta materia que son empresariales, que se benefician muchísimo de sus colusiones con el poder político y que aprovechan del lobby que tienen sobre los políticos para obtener subsidios, para obtener protecciones comerciales, para aplastar a la competencia con regulaciones y con impuestos de distinto tipo que saben que a ellos no les van a afectar de la misma manera. Eso es también un cuadro muy clásico en América Latina, pero no solo ahí, se ve en Estados Unidos, con los grupos de lobby que hay que son feroces. Acá en la Unión Europea, ¿cuántas oficinas de lobby hay en Bruselas? Hace un tiempo atrás leí una estadística, pero todas las grandes empresas europeas están haciendo lobby permanentemente en el Parlamento Europeo. ¿Ustedes creen que para qué es eso? Porque están tan preocupados del ciudadano común y corriente de Europa. O quieren aumentar las utilidades de ellos. Bueno, el ser humano es así, somos así, y por lo tanto tenemos que tener instituciones que permitan que se alineen los intereses de manera productiva y constructiva. Cuando tienes instituciones que benefician más el acercarte al poder político o el vivir de alguna prebenda del Estado que producir o innovar, terminas como Argentina. Y yo ya puse en Twitter ayer que quería regalarle un ejemplar al presidente Alberto Fernández, porque ya se publicó en Argentina, porque él dijo en una declaración increíble recientemente que no sacaban nada con seguirle dando dinero a la gente, porque cada vez que le daban dinero a la gente subían los precios. Y él no entendía cómo podía hacer eso y se lo atribuía a que los empresarios son tan ambiciosos que aprovechan para subir los precios. Cuando en realidad es precisamente porque están inundando el país con dinero impreso para financiar el déficit del gobierno, que tienen un 70% de inflación. Y es lo mismo que estamos viendo hoy día en Europa. Todo ese dinero que se creó, que gastaron los gobiernos, que tiraron los bancos centrales, está inundando el mercado y los precios están subiendo porque no aumentó la producción de manera coherente con lo que se imprimió o se creó de dinero. Entonces, creo que es muy importante, yo los invito a leer el libro, muchos profesores de economía, de hecho, este libro tuvo un peer review de varios profesores de economía, lo han celebrado, se lo han dado a sus alumnos en las universidades, también profesores de escuela, y como digo, ha gustado también entre personas que no son necesariamente expertas o nunca estuvieron expuestas a los temas económicos. Y eso es lo que a mí más me genera satisfacción, porque precisamente la idea era bajar la economía a la calle. Por eso se llama Callejero el libro, el economista callejero. Y creo que eso se logró, y la prueba está que es el libro más vendido de Chile y el más pirateado también de Chile hoy en día. Lo venden en las calles, creo que lo venden a 3.000 pesos, en la librería lo venden a 13, 14.000 pesos chilenos. Así que estoy muy contento. Como decía Friedman, lo que importa es que las ideas circulen, así que en ese sentido no tengo problemas con lo que se está haciendo, a pesar de que se están violando los derechos de propiedad intelectual. Bueno, esa es la breve introducción a lo que es el libro del economista callejero, pero podemos profundizar si ustedes quieren en distintos temas ahora. Bueno, un aplauso de nuevo. Y ahora nuestra vicepresidenta de la sección iberoamericana va a moderar pues la sesión de preguntas y respuestas. Yo creo que ese micrófono también sirve para ver si lo podemos llevar quizás al público.
Y bueno, de cualquier manera... bajo yo Vale, vale. Y bueno, tú lo diriges, Milagros, pero yo tengo dos preguntas. La primera, cuando si me dejas ahora... Sí, te dejo primero y luego un poquito yo y luego los demás. Vale, vale. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo vi tu tweet al presidente de Argentina, que me encantó. Me encantó. Además, se lo dices tan bien, que el problema es que es muy bruto el presidente de Argentina, que igual no te va a entender aunque le regales el libro. Pero bueno, fue un tweet espectacular de ayer, creo. Muy bueno. La semana pasada tuvimos aquí en esta docta casa a Mario Vargas Llosa. Y yo me senté con su hijo, con Álvaro Vargas Llosa, y estuvimos hablando de un libro que para mí fue fundamental en mi propia evolución intelectual, que es El Manual del Perfecto Idiota Latinoamericano. En España salió una versión que se llamó El Manual del Perfecto Idiota Iberoamericano. Aquí le pusieron iberoamericano, pero el original en Latinoamérica, el idiota latinoamericano. Luego, como el idiotismo continúa en Latinoamérica, pues sacaron la continuación, El Retorno del Idiota. Y ya no saben qué sacar. Le pregunté, ¿vas a sacar ya la tercera? Y dicen, es que estos idiotas salen como... usaste una palabra que creo que no la han conocido, callampas. Aquí se dice hongos. Las callampas es un chilenismo. Pero bueno, yo nada más quería decirte, es que yo también cambié. Yo era un perfecto idiota. Yo en Venezuela, la gente joven y sobre todo en mi tiempo, en los años 60, 70, veíamos a Cuba y veíamos a Che Guevara y eran ídolos, era como David contra Goliat. Estaba ahí Cuba defendiéndose contra Estados Unidos. Y bueno, pues yo cambié también radicalmente de ser un perfecto idiota a creo que ser una persona más iluminada leyendo buenos libros como los tuyos. Pero ahí el punto nada más, y una reflexión sobre eso, a ver si tú también fuiste en algún momento un idiota, pero a mí lo que me impactó fue leer Churchill. Winston Churchill, cuando comenzó en la política, él era también socialista, y luego él evolucionó, y de hecho cambió de partido, y se fue al Tory, a los Tories, a los conservadores, y dijo una de las frases más hermosas, tiene dos versiones por lo menos, pero él dijo, el que a los 20 años no es socialista es porque no tiene corazón. Pero el que a los 40 años sigue siendo socialista es porque lo que no tiene es cerebro. Entonces yo creo que esto es una frase muy interesante y bueno, de nuevo, eso fue mi evolución. ¿Tú fuiste idiota en algún momento? Mira, afortunadamente siempre pensé con claridad. Hombre. Yo creo que intuitivamente el socialismo no me hacía sentido nunca. Esta idea de que todos tenemos que ser iguales siempre me pareció un tanto totalitaria y muy contraria a mi espíritu libertario, porque nací con un espíritu muy poco conformista y de ajustarme a las normas del rebaño de ovejas, ¿no? Porque, digo, para realmente buscar este ideal de la igualdad es porque no aprecias el valor del individuo, la singularidad, lo que te hace distinto a todos los demás. Y la singularidad se expresa de distintas maneras. Se expresa en un Rafael Nadal, se expresa en un Picasso, se expresa en un Dalí, y esos son los grandes genios que todos admiramos. No el hombre promedio o la mujer promedio, no es eso lo que nosotros admiramos a ese tipo de personas. Y el socialismo lo que busca, como bien explicaba también Nietzsche, es martillar a los mejores y destruirlos para que no haya gente que es mejor, porque no soportamos que haya gente que es mejor. Y yo desde pequeño siempre tuve una resistencia en contra de esa idea de que había que igualar a todos y no me hacía sentido porque pensaba en el colegio, ¿por qué entonces no escribí en las notas? A mí me iba re mal cuando era chico en el colegio. Nosotros decimos un porro, ¿no? Hasta que entré a media y ahí me empezó a ir bien, pero no redistribuimos las notas de mis compañeros que sacan mejores notas que yo. Entonces no me hacía sentido eso porque no era justo tampoco para ellos. Y nunca fui socialista. Nunca fui colectivista, pero tampoco necesariamente era un liberal clásico alineado con la escuela austríaca de economía. Eso fue después cuando estuve en mi periodo universitario. Yo estuve en una universidad, escuela de derecho muy destacada en Chile, con profesores de izquierda y no tenía ni un solo profesor liberal clásico, ni uno solo. Nuestra literatura era toda de izquierda, progresista, digamos. Lo cual agradezco porque me formé en esas ideas. Y salvo algunos cursos de economía, el resto era todo teoría política, filosofía política. De izquierda no te decía radical, pero de izquierda socialdemócrata, de izquierda progresista. Y luego empecé a descubrir a los tres y empecé a estudiar economía en serio. Y ahí
cuando tú empiezas a entender cómo funciona la economía, no hay vuelta atrás, no vuelves nunca más. Porque si eres honesto, te das cuenta de los límites que te impone la realidad, como decía. Y que por tratar de romperlo al final le haces mucho más daño a la gente que quieres ayudar. Yo solamente antes de empezar quisiera decir que de los libros que he leído tuyo, no todos desgraciadamente, sobre la igualdad, creo que me ha gustado más que otros porque tiene una vertiente pedagógica muy importante que se puede pasar perfectamente desde la costumbre pedagógica, los programas, las exigencias, tiene una vertiente enorme, ¿no? La tiranía de la igualdad. Sí. No soy economista, pero creo que tiene una riqueza por esa vertiente. No se oye bien, ¿eh? No, el micrófono. Sí, únicamente pido a las personas que van a pedir la palabra, hay 4 ya pedidas, que por favor sean concretos y breves para que dé más tiempo a que los demás puedan contestar. Primera persona, ¿vas a hablar tú? Sí, bueno. Ah, sí. Yo, Entonces, aprovecha ese vale. otro. Yo solamente quería preguntarte una cosa, Axel. Has mencionado el caso del ascenso al poder de Gabriel Boric en Chile. Tú como experto estudioso de la economía, profesor universitario, como chileno, en esencia, ¿cómo explicas que un país que ha sido considerado durante cerca de 30 años como el ejemplo, como el modelo de todo el continente hispanoamericano dentro de una economía de libre mercado, ¿a qué atribuyes tú este giro tan radical de la política y de la sociedad chilena en el contexto en un contexto democrático en el que aparentemente la sociedad iba avanzando hacia un modelo, hacia un sistema liberal propio del primer mundo? Eso es. Hay varios elementos en ese análisis, voy a ser súper breve para contestarlo. Por supuesto. Y yo escribí un paper para los que les interesa que publicó el Cato Journal, que se llama The Fall of Chile, donde explico más en detalle y en profundidad no solo el éxito del sistema chileno, sino por qué terminó por ser destrozado, como estamos ahora en un proceso de destruirlo. Déjenme dar la principal razón a mi modo de ver, y fui el único que escribió libros en Chile prediciendo con bastante exactitud lo que iba a pasar y lo que está pasando ahora. Yo creo que finalmente lo que ocurrió es que se perdió total, categórica y completamente una batalla cultural por legitimar las instituciones que permitieron el éxito económico sin precedentes de Chile, económico y social, y que es la nación más exitosa de la historia latinoamericana, gracias al sistema económico que hemos tenido en los últimos 30 40 años. Cuando la hegemonía la ejerce cultural en los medios de comunicación, en las universidades, en las escuelas, en el mundo del arte, de la cultura, de la literatura y también en la política, solamente personas que demonizan el liberalismo, que demonizan un sistema de pensiones de capitalización individual, que demonizan a los empresarios, que demonizan el afán de ganar dinero, que demonizan el éxito, y eso lo tienes por 20 años, y que idealizan el Estado, que le atribuyen poderes demiúrgicos al Estado, que sostienen un discurso de revancha social, como si el hecho de tener éxito fuera en sí mismo algo malo e inmoral. Cuando tú tienes eso, y además fomentado y apoyado por la Iglesia Católica, que tenía mucha influencia en Chile hoy día menos, es imposible que tú sostengas las instituciones que han permitido a un país avanzar. Es imposible. En algún minuto lo vas a terminar por destruir. Esto ya lo decía John Stuart Mill, ¿cierto? Que finalmente la opinión común es lo que sostiene cualquier institución en el mediano y largo plazo. Si la opinión cambia muy radicalmente en contra de una determinada institución, esa institución termina por desmoronarse. Y eso es lo que nos ocurrió en Chile. Y el problema y la culpa fue sobre todo de los empresarios. Porque los empresarios y la gente, yo diría en la centro derecha, muy cobardes, compartiendo esa intuición moral jesuítica, anticapitalista, no defendieron las instituciones que le habían permitido a todos los chilenos progresar, sobre todo a los más pobres. Nosotros bajamos la pobreza de más del 50% a menos de un 10%. Para que se hagan una idea, Argentina tiene más de un 40% de pobreza. Y ahí está la responsabilidad.
Ellos contrataron activistas de extrema izquierda en sus medios de comunicación, en sus universidades, los pusieron hasta en los colegios particulares pagados donde estudian sus hijos, y esa es la gente que votó por Gabriel Boric. Gabriel Boric salió elegido y apoyado fundamentalmente por gente de clase media alta o alta, acomodada, que votó por él en las urbes, en la zona de Santiago y Valparaíso, esa zona. La gente más pobre de Chile no votó por Gabriel Boric, la mayoría. Y tú lo ves en el caso de la nueva región, donde perdió Boric y ganó José Antonio Kast. Entonces, yo diría que ese no es el único elemento, pero es un elemento central y esencial. Bueno, vamos a pasar por orden. ¿Puedo? Por favor, que sea corto para que también Ares también te lo pido. Soy Adolfo Casilla. Estoy encantado de estar aquí, de conocerte por fin. Y debo decir que, como mucha gente ve aquí, te sigo muchísimo, pero te sigo más en los vídeos que en los libros, debo decirlo también. Y tiene gracia porque así tu discurso es el mismo que he seguido en los libros. Por cierto, soy muy amigo de José Luis desde hace tiempo y le he pedido saludarte personalmente, si acaso después tenemos más. Oye, pero tratando de ir deprisa, comento un poco. Milton Friedman, en una ocasión, en una reunión de la organización Mont Pelerin, dijo que estaban ahí una serie de personajes liberales todos y que invitaron a von Mises. Y von Mises estuvo allí un rato y dice, me voy porque todos ustedes son socialistas. Sí. Saco ese tema a relucir porque, vamos a ver, yo creo que el liberalismo no tiene discusión, tal como tú lo explicas. Pero se queda estereotipado. Yo veo tu esfuerzo por discutir esa filosofía de vida en una zona como Latinoamérica, donde todavía la izquierda es increíble. Todavía se padece un síndrome que aquí afortunadamente lo estamos pasando, pero es un síndrome increíble. Ahora, mi pregunta va en la siguiente línea. Han mencionado libertario al final en un momento, pero antes no lo han mencionado. Y esto a mí me preocupa, porque para mí hay una diferencia entre los liberales y los libertarios. En este país hay un interés de no diferenciarlos, y se traduce el libro del inglés con el título Libertarian, y aquí se traducen por liberales. Entonces, claro, cuando uno ve lo que es la institución, el Instituto von Mises en Estados Unidos, los Estados Unidos sí que lo tienen meridianamente claro. Los libertarios son un grupo extremo que tienen como referencia a Ayn Rand. Por cierto, Ayn Rand está ahora siendo popular en España y tiene gracia que ese mundo, y se vende todo como liberalismo. Yo personalmente no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que el liberalismo es una filosofía de funcionamiento enormemente interesante, enormemente importante, pero el libertarismo es un extremo, una ideología, esa sí que es ideología perniciosa para nuestra sociedad. Te pregunto tu opinión al respecto. Esa es una discusión mucho más sofisticada. Ahora, si nos entramos al liberalismo clásico, donde hay muchas diferencias también de grado, ¿no es cierto?, entre los exponentes, el objetivismo de Ayn Rand, el libertarianismo o anarcocapitalismo de un Murray Rothbard, por ejemplo. Claro, hay diferencias entre ellos y va a haber discusiones a muerte incluso, pero a fin de cuentas, el horizonte al que todos apuntan es el mismo. Y a mí me parece que, más allá de la discusión teórica, es decir, ese conflicto entre nosotros, los liberales clásicos, los libertarios, los anarcocapitalistas o los minarquistas, cuando tienes tú estados que están consumiendo el 50%, 60% del producto, cuando tienes política que te está controlando cada vez más, casi como en el sistema chino, donde te están fiscalizando, donde ya no tienes privacidad alguna en términos ni de tu secreto bancario, ni nada, ni mucho menos de tus asuntos personales, porque el gobierno te controla en todas partes, y lo que siguen avanzando es agenda, todos los días, bajo el pretexto de cuidarnos, como avanzan sobre tu propiedad. Yo diría que son discusiones, pueden ser interesantes académicamente, pero son marginales desde el punto de vista del desafío que enfrentamos. O sea, la libertad hoy día está resistiendo la libertad individual. Y cada año que pasa tenemos menos. No sé, ustedes recordarán, a mí me parece que los 90 era un periodo donde teníamos bastante más libertad que hoy.
en todo sentido, tenemos mucho menos controles, mucho menos cámaras de vigilancia en todas las esquinas. Puede haber buenas razones tal vez para incrementar cierto tipo de controles, pero está ocurriendo. Y la pandemia fue una gran muestra de ataque y asalto sobre las libertades sin base científica en muchos casos. Entonces, yo creo que es muy interesante esa discusión. El libertarianismo no tiene ni una posibilidad de llegar a concretarse mientras nosotros vivamos, pienso, aunque si somos inmortales, como dice José Luis, tal vez sí. Y tenemos que todos tratar de sumar para ir reduciendo la interferencia del poder político en nuestra vida y en nuestra propiedad. Sí, te quería volver la cosa a la economía, y entonces has dicho la formación de precios, ¿no? Toda la economía que tenemos ahora está fundamentada en el petróleo y el petróleo barato, de tal manera que si ya hemos alcanzado el pico, pues cada vez hay menos, o sea, entonces eso tiene que subir. Incluso las empresas que se dedican a ello, Repsol invirtió 1.500 hace 10 años y este año 150, o sea, están desapareciendo. Entonces, claro, fundamentar todo eso sobre un recurso que es escaso, pues poco crecimiento puede haber. No hay ningún sustituto por ahora. Los sustitutos que hay, el gas y tal, también tienen fecha. El gas un poco más lejos, pero no hay sustituto, ni hidrógeno, ni nada todavía. Y la otra cosa es que en la formación de precios hay costes que no se meten. O sea, yo puedo encargar en mi casa que me traigan un saco de yeso por 3 euros, me lo trae y me deja todo el salón sucio, y tengo yo que gastarlo. O sea, me refiero que todo ese precio de energía que se ha hecho CO2 y que luego hay que quitar de la atmósfera, porque vamos a un calentamiento irremisible, pues eso no está controlado en el precio. Entonces, claro, se están tocando unos precios, un sistema que basado en recursos, y dice, bueno, pero es que esto no lo veo yo que pueda a futuro tener porvenir. Entonces, no sé qué opinan de esto. Sí, mira, las predicciones de colapso de la economía mundial producto de la escasez de petróleo se llevan haciendo durante 50, 60 años o más. De hecho, recuerdo que había análisis que, ¿no es cierto?, profetizaban que ya en los 70 nos íbamos a quedar sin petróleo o iba a ser tan caro que iba a ser imposible seguir adelante, y cada vez se han encontrado no solo más reservas de petróleo, sino que nuevas tecnologías para extraerlo, como el fracking y otras. Ahora, es cierto que es un recurso escaso, eventualmente no puede ser infinito. Sin embargo, si uno analiza, ¿cierto?, la cantidad de CO2 emitido por unidad de producto, es decir, por cantidad, por dólar de valor creado, ha ido cayendo sistemáticamente. Y eso no solo en Occidente, también en China, por ejemplo. Entonces, estamos haciendo mucho más con menos. Digamos, requerimos menos energía para producir más que lo que producíamos antes. Y por supuesto, la energía sigue siendo crucial. Pero yo también tengo mucha confianza en la innovación. Es cierto que todavía los sistemas de hidrógeno, todo eso no están al nivel de ser comercializables masivamente, pero se ha avanzado muchísimo. Se ha avanzado muchísimo y ya hay empresas que están pensando en lanzar aviones, por ejemplo, que van a funcionar en base a hidrógeno. Las energías renovables son menos eficientes de lo que nos gustaría, pero están siendo cada vez mejores y más baratas también. En fin, está la energía nuclear, que está muy demonizada, pero ustedes están viendo lo que le pasó a los alemanes. Por cerrar sus centrales nucleares, una decisión de Angela Merkel completamente arbitraria. Ahora tienen que estar abriendo centrales a carbón, porque se volvieron completamente dependientes del gas ruso. Y entonces yo creo que si uno hace un análisis estático, claro, podemos llegar a la conclusión de que esto en algún minuto no va a ser sostenible. Pero es que los análisis estáticos que se hacen hace siglos, acuérdense de Malthus con su teoría del colapso poblacional por la falta de alimentos, básicamente, son errados porque no incorporan el factor del ingenio humano, que va resolviendo problemas, incluyendo el problema del calentamiento global, que hay cada vez más tecnologías para irlo abordando. Ahora hay toda una discusión ahí, que tan apocalíptico va a ser el futuro. Yo tiendo a no estar del lado de Greta Thunberg en esto, sí de científicos
más serios que digo, hacen análisis que hay un problema, pero que tampoco es el fin del planeta. Entonces hay que tener ahí cuidado con eso. Yo no soy un experto, pero por lo que leo de lado a lado, esa es la conclusión a la que llego. Habiendo sido un completo convencido del apocalipsis mundial después de haber visto el documental de Al Gore. O sea, yo salí de ese documental y dije, no necesito seguir viviendo, si el mundo se va a acabar en 10 años más. Y la Antártica no iba a existir hacia el año 2010, una cosa así, decía en el documental. Y nosotros todavía la tenemos ahí en Chile, en el sur. Entonces, sí, el problema existe, pero yo creo que los argumentos más razonables son los que ofrece Steven Pinker, por ejemplo. No sé si leyeron ese libro sobre la ilustración. Es más complejo y creo que hay distintas cosas que vamos a ir incorporando al sistema de precios, como resolver el problema del CO2 también. Y si no está en el sistema de precios, no lo vas a poder resolver. Es así de simple, porque no vas a tener los incentivos para saber qué invertir, cómo, cuándo, cuánto y en qué. Es lo mismo que en cualquier cosa. Si hay que comer, bueno, este es un sistema de precios para saber cuánto cuesta producir comida y cuál es la demanda y el valor que tiene en el mercado. Y si produces más, estás desperdiciando recursos. Y si produces menos, estás dejando un margen sin satisfacer. Entonces, eso solo te lo da el sistema de precios. No es perfecto, pero es lejos el mejor instrumento que tenemos. Bienvenido, Axel. Gracias por estar con nosotros. Gracias también por tu lucha incansable en los últimos años y décadas en América Latina en pos de la libertad. Yo he vivido 30 años y doy fe de que Axel lo machacan en Chile. He vivido 15 años en Chile continuamente por sus ideas, así que agradecidos de tu lucha incansable. Pero básicamente decías, la opinión del pueblo es lo que sustenta las instituciones y la libertad y el liberalismo están en retroceso. Luego hay que hacer algo más en lo que respecta a la opinión del pueblo, la cultura, ¿no? Algo, llevar estas ideas a una camiseta, así como la izquierda tiene el icono del Che. ¿Cuál sería el icono del liberalismo? ¿Cuál sería la frase que podríamos llevar por llevarlo a un extremo, a una canción de reggaetón, para que estas ideas verdaderamente hagan cambiar la opinión del pueblo, de la sociedad, y podamos construir unas instituciones diferentes a las que tenemos ahora, ¿no? Es decir, ¿cuál es la idea marketera que podemos vender y que nos pueden comprar para este modelo? Que se salga de la sala de clases o de los libros. Sí, el reggaetón libertario yo creo que sería un éxito. Pero fíjate que hay una desventaja que tenemos los liberales, Miguel, ya de partida, ¿no? Nosotros no tenemos una utopía que ofrecer. Y competimos siempre con una narrativa utópica. Y claro, cuando tú defiendes una realidad frente a una utopía, la realidad siempre sale perdiendo. Entonces nosotros, ya frente al socialismo, que el concepto como tal comienza refiriéndose originariamente 2 siglos atrás a una idea de sociedad utópica o un ideal de sociedad. Y siempre la discusión, dense cuenta ustedes, de los socialistas es comparar el sistema de mercado, el capitalismo, con todos los problemas que tiene, con el ideal que ellos ofrecen, donde no hay ni uno de todos esos problemas. Y no con la realidad de los sistemas socialistas que se han probado hacia atrás, porque sabemos que ninguno de esos fue realmente socialismo. Eso es lo que nos dicen. Sino con el ideal que nos venden. Entonces, narrativa y discursivamente estamos en una desventaja que es muy difícil de superar. Y el mismo Hayek ya decía que probablemente la derrota del ideario liberal se debe a que ha sido incapaz de ofrecer una utopía genuinamente liberal. ¿Y por qué? Porque no somos capaces de movilizar esa parte del espíritu humano que existe. Y los primeros registros de pensamiento utópico se encuentran 2000 años antes de Cristo en los sumerios, digamos. Y donde son también ideas de transformación social, donde los que son más pobres van a estar arriba, donde va a haber igualdad y todas esas cosas. Eso no es nada nuevo en la historia humana. Marx no inventó todo eso. Eso viene de hace mucho tiempo, milenios, y es parte de nuestra psiquis. Y los liberales estamos conectados con la realidad, no con el sueño social. Y si yo a ti te ofrezco la realidad y un poco mejor tal vez, versus un sueño social, donde se resuelven todos los problemas, ¿qué es lo que ofrece el socialismo? ¿Cómo ganamos esa discusión?
Ahora yo, a pesar de eso, tengo que decirte para terminar, que mi experiencia como el único defensor del liberalismo clásico en Chile y uno de los pocos en América Latina, es que hemos tenido, cuando nos atrevemos a salir, cuando nos atrevemos a enfrentar a la izquierda con argumentos, y con argumentos también de justicia y morales, porque las tenemos de nuestro lado, la moralidad y los números, es que generamos movimientos tremendos. Vean ustedes lo que está haciendo Javier Milei en Argentina. O sea, podría llegar a ser presidente de la República. En Argentina, un libertario que dice que los impuestos son un robo y que el Banco Central hay que dinamitarlo. Y tiene millones de seguidores. ¿Quién se hubiera imaginado algo así? Pero tenía que salir alguien con ese carisma, con ese carácter y con esa convicción a defender estas ideas. Yo creo que nuestros argumentos son mejores si los supiéramos difundir y tuviéramos más poder de fuego, es decir, más intelectuales, más gente que se atreve a salir en los medios a defender estas ideas. Yo tengo la sensación de que le estaríamos ganando a la izquierda el debate. Y probablemente la competencia política también. O al menos sería más parejo. Oye, ya que mencionaste Javier Milei, déjame decirte que él es pupilo mío en las ideas de inmortalidad y singularidad. Ah. Así que él aprendió todos estos cuentos de mí. Larga vida a Javier Milei. Sí, sí. José Luis, acelera. Como diría él, viva la libertad, carajo. Y bueno, primero quería comenzar hablando de ti y de mí, porque en plan, tú y muchos liberales como Juan Ramón Rayo, etcétera, etcétera, me habéis introducido al liberalismo. O sea, yo antes pertenecía a lo que es el socialismo, las ideas de izquierda o de derecha, de esa rancia. Y en plan, ahora, con estas ideas que que el liberalismo me he dado cuenta de que, he podido avanzar a nivel individual y a nivel de todo sentido de una manera impresionante. Y te quería agradecer por eso que me has aportado. Y luego quería trasladar un poquito el debate a un tema más de profundidad. Yo pienso que uno de los problemas de nosotros liberales es que somos filósofos, o sea, que amamos el saber, y por eso es que nos metemos más en profundidad a investigar, etcétera, etcétera, y a debatir sobre cosas que, entre comillas, no deberíamos debatir para lanzarlo al poder político y tal. Lo estábamos hablando antes de que tú llegaras, el tema de la lengua. El liberalismo, el libertarismo, como le quieras llamar, defendería que el Estado tenga potestad sobre qué idioma deben hablar y cómo debe hablar la gente. Yo pienso que la misma opinión la ha dado Javier Milei, o sea, siendo minarquista, diciendo, el Estado no se debe meter en lo que hace cada persona, cada grupo, en su forma individual. Así que, bueno. Sí. No, eso es correcto. A ver, el Estado existe, es una realidad. Mientras exista, tiene una influencia sobre la vida de todos nosotros, ¿cierto? Y, por ejemplo, los programas educativos los impone el Estado en todos los países. Ahora, si ya va a imponer programas educativos, que no es en el idioma inclusive, el idioma inclusivo, que es una estupidez, y que distorsiona la capacidad poética del lenguaje, la economía comunicativa del lenguaje y la estética del lenguaje, ¿cierto? Y que además hay estudios que te están mostrando que producen daño al desarrollo y aprendizaje de los niños, ¿cierto? Eso no quiere decir que tenga que ser algo petro y todo, pero yo soy partidario de que la gente hable como quiera, pero que no te obliguen a otros tampoco, ¿cierto? O lo censuren porque no están de acuerdo con cómo hablan. Cada uno hable como quiera, no hay problema, pero no le pongas por la fuerza cosas a otro. Ahora, si ya estás con planes educativos y todo, trata de que sea lo mejor, que produzca el mejor resultado posible desde el punto de vista de lo que quieres obtener, que se aprenda bien matemáticas, que se aprenda bien lenguaje, idioma, todas esas cosas, de manera simple. Si después cuando adulto quieres tomar una decisión de hablar de otra forma, perfecto, eso es tu decisión. Yo
Pero yo no creo que cualquier evolución que se produce espontáneamente en una sociedad es algo positivo tampoco, ¿no? Los movimientos totalitarios surgieron de las sociedades, no necesariamente de los estados, surgieron de las sociedades, de intelectuales, de grupos de personas que armaron un partido como el Partido Nacional Socialista, obrero originalmente, ¿cierto? El Partido Nacional Socialista fundó un obrero alemán. El racismo es algo totalmente que surge en las sociedades, en grupos de personas que piensan de cierta manera. Entonces, no todo lo que ocurra espontáneamente en una sociedad es algo bueno. ¿Cierto? Tenemos que tener ojo con eso. Por eso es que la sociedad civil tiene que organizarse también para contener las peores perversiones que somos capaces de dar lugar a los seres humanos. Si los seres humanos no somos santos, y tenemos que predicar el respeto por el otro, por la dignidad ajena y todas esas cosas. Y el Estado tiene un rol que cumplir importante cuando existe, que esa es la realidad, ¿cierto? Que es proteger nuestros derechos fundamentales, de la delincuencia, de la criminalidad, de cualquier cosa, o de una invasión hecha por un tirano como Putin, ¿cierto? Yo quería solamente un apunte hacer a raíz de lo que se está comentando, es decir, apelo a tu condición de jurista. ¿Crees, no obstante, cuál es tu opinión? ¿Crees que tiene que haber una mínima regulación de la actividad económica, aunque sea simplemente para garantizar la libre competencia y también que haya un amparo por parte del sistema judicial de cualquier país para los agentes económicos? Lo digo porque eso es un debate, aunque no estemos en la sección de ciencias jurídicas del Ateneo, nos encontramos iberoamericana y económicas. Sin embargo, eso es un tema que se ha planteado varias veces en sesiones del Colegio de Abogados de Madrid, institución a la que por mi condición de abogado ejerciente pertenezco. Es decir, evidentemente, algo indispensable para que pueda haber una economía fuerte es que haya un sistema judicial y una ley que dé garantías a los agentes económicos. ¿Y cuál es tu opinión, Axel, por favor? O sea, yo participé hace poco en un escrito, en un libro en honor a Huerta de Soto, en el que yo, Jesús Huerta de Soto, en el que yo critico su teoría del anarquismo, por ejemplo, porque yo sí creo que, estando de acuerdo en el ideal, por supuesto, el Estado cumple un rol fundamental para que el mercado pueda funcionar. Primero tiene que garantizar el derecho de propiedad. Si tú no tienes derecho de propiedad, no puede haber mercado. Así de simple. ¿Y lo garantizas de qué? ¿De qué lo proteges? ¿De la violencia de terceros? De eso es lo que tienes que protegerlo. Entonces, si cualquier minuto tú lo que produce alguien viene y te lo roba y te asaltan y te matan a ti y a tu familia para quedarse con tus cosas, ¿qué mercado puede haber ahí? Es imposible. Y eso es lo que tú ves en parte de África subsahariana y en lugares donde el Estado, son estados fallidos, por algo se llaman así, esos países, ¿no? Y claro, si tú me dices puede haber regulación que incrementa la competencia, yo voy a estar de acuerdo, porque mientras más competencia mejor, en la medida en que termina beneficiando a los consumidores, porque también hay una falacia que cuando hay uno o dos actores muy grandes no hay competencia, pero en realidad sí que es porque son más eficientes, entonces se justifica que existan. Pero tengo mi duda de que la regulación estatal en general favorezca la competencia, yo creo que más bien la entorpece. Pero eso es una discusión técnica que se puede resolver sobre la base de la evidencia, y parece ser la evidencia en ese sentido bastante clara, que en términos generales, tal vez no siempre, pero en términos generales la regulación, lejos de favorecer, termina por entorpecer la competencia y favorecer a los incumbentes, los grupos que tienen la posibilidad de hacerlo. En un sentido evidentemente garantista que no... en ese sentido sí. En un sentido garantista, porque si no hay una garantía para la actividad económica en forma de, por ejemplo, una promoción, una ayuda para la faceta del derecho administrativo, la agilización de los trámites de constitución de empresas o... claro, eso es todas maneras. Porque se habla aquí y se considera casi como que haya una normativización, como un anatema, como la causa de todos los males. En mi opinión, como jurista, tiene que haber un marco jurídico para la actividad económica. Bueno, y perdonen, por favor. Porque hay muchas preguntas, por favor. Bueno, yo estudié Historia y Economía también en Deusto, en Austria y en Estados Unidos. Acérquese el micrófono, no sé. Es que se apaga, sí. Y de lo que has dicho... Está funcionando, sí. No se lo pone usted en la boca, no. Adiós, Paco. A ver, y de lo que... Bueno, de lo que se había dicho, tenía varios apuntes, que el micrófono se va apagando.
A ver, bueno, el primero es que en el liberalismo, como en todo, como decía Aristóteles, hay también un punto medio. Y estamos hablando del comunismo, pero cuando hablamos del comunismo estamos pensando en el comunismo que había antes de 1992. Y estamos un poco hablando de esa idea que teníamos de liberalismo y de comunismo que era anterior a Internet y anterior a la caída de la URSS. Y no hemos actualizado lo que está pasando ahora mismo. Y no estamos hablando, en primer lugar, que es algo gravísimo y que está interfiriendo en la inflación, del sistema financiero que está por encima de los estados. Cuando estamos hablando de estados, el liberalismo tiene un mito actualmente, que es la democracia, porque hay un sistema financiero que está por encima y hay unos fondos de capital que están invirtiendo y desinvirtiendo. Tanto en Chile como en España tenemos, por ejemplo, Blackstone, que tiene una capacidad de invertir y desinvertir, en este caso en el mercado inmobiliario, pero sucede en todos los mercados absolutamente, y que son los que van a gestionar la inflación en todas partes, invirtiendo y desinvirtiendo. También, mucho más que el dinero que el Banco Europeo pueda soltar en el mercado para tratar, o no soltar, para tratar de regular eso. Hay un sistema bancario que saca beneficio de abrir el grifo y cerrar el grifo a nivel mundial. Y esto antes iba era una consecuencia, pero ahora se anticipa. Ahora con los algoritmos, con Internet, con toda la tecnología de ordenadores que hay ahora mismo, la inflación no es una consecuencia, es anticipada. Y estamos hablando de cosas que son con un modelo muy anterior y no estamos actualizando el modelo de lo que está pasando ahora mismo. Eso es lo primero. Luego, bueno, y que el liberalismo siempre hay que tenerlo en cuenta no como un totalitarismo que puede llegar a ser, que es lo que hablamos ahora del neoliberalismo y de los estados y del derecho, que lo que está haciendo, regulando el mercado y regulando el flujo de capital, es hacia dónde van todo ese flujo de capital de los impuestos, por ejemplo, también al final lo que está pasando es que se desvía a determinados intereses. A paraísos fiscales. O a determinados intereses de determinados fondos de capital, o de determinados lobbies, o de determinadas industrias. Por ejemplo, la armamentística en este momento puede ser. Entonces estamos hablando, uno, del nivel de ciudadano y de la relación Estado-ciudadano, que al final el Estado lo que tiene que hacer es ser el representante del voto universal que tenemos actualmente, no estos votos que había solamente de propietarios en el siglo XIX. Y luego, pero es que por encima de eso tenemos un nivel que se ha superado muchísimo, que está por encima, y esto que estamos contando es una narrativa que va solamente, digamos, por detrás, que está intentando como recoger la narrativa anterior, pero es que ha cambiado por completo. Sí, y bueno, luego decirte que las mascarillas en España sí se ha fijado el precio, de hecho se fijó el precio, y nada más, bueno, ya con eso lo dejo. Sí, el tema del sistema financiero yo lo he escrito en un libro, La miseria del intervencionismo. Yo soy muy crítico cómo funciona, sobre todo porque no es un sistema de mercado con libertad económica o parcial, sobre todo el bancario, con un sistema de dinero-papel, que hoy día es dinero electrónico, y bancos centrales. Pero claramente cuando tú ves la creación de burbujas gigantescas, inmobiliarias, por ejemplo, como pasó el 2008-2007 y que ahora ha vuelto a pasar en algunas partes, cuando ves que los estados pagan tasas negativas de interés, algunos, por el endeudamiento, es decir, tienes burbujas en los bonos soberanos, cuando ves burbujas en las bolsas, eso es fundamentalmente por la expansión masiva de liquidez hecha por los bancos centrales. Y claro, con ese dinero llegan distintos fondos de inversión, y como lo obtienen casi gratis o gratis, van, compran, invierten, compran inmuebles, suben los precios y la gente que vive en la ciudad ya no les alcanza. Pero si tú tuvieras un sistema de dinero honesto, de patrón Bitcoin o de patrón oro, tal vez el patrón Bitcoin no sirve, pero el patrón oro, como había antes del año 71, que fue cuando Nixon acaba con el sistema de patrón oro, para poder precisamente financiar el gasto del gobierno y los programas sociales benefactores, entonces muchos de esos problemas se resolverían. Pero porque, insisto, no creo que tienes sistema de mercado con competencia real en lo que es el mundo de la banca y las finanzas en buena medida. No lo tienes.
Porque todo en última instancia está en un órgano centralmente planificado, que es uno de los 10 puntos del manifiesto comunista. Por lo demás, la creación de un banco central, no quiero decir que si el Partido Blanco Central es comunista, no, pero no deja de ser curioso que Marx y Engels lo hayan planteado como uno de los pasos para llegar a la sociedad comunista, y los bancos centrales han sido un desastre, a mi modo de ver, y según mucha literatura especializada en la materia. Por eso los austriacos, todos eran partidos, hasta Milton Friedman llegó a la conclusión de que había que cerrar la Reserva Federal. Entonces, no creo yo que mucho de lo que está pasando sería posible sin ese sistema. No tienes libertad de precio real, ni libertad de quiebra bancaria, ni todas esas cosas como pasa en otros sectores de la economía. Y por último, a los políticos les gusta tener bancos centrales. Pregúntenle si no a Pedro Sánchez, porque le compran toda la deuda para poder financiar el gasto público, el gasto social, que buena parte de la ciudadanía también espera que haga el gobierno. O sea, la deuda pública española está en 120% del producto ahora. ¿Y por qué pudo llegar a 120% del producto? Porque el Banco Central Europeo estaba comprando la deuda española y estaba financiando con impresión de dinero al gobierno de Sánchez y a otros gobiernos de la zona euro, no solamente este. Y mientras tanto parecía que todo estaba espectacular y ahora tienen un 10% de inflación. Pero a los políticos les gusta, y por un tiempo la ciudadanía está contenta con eso, porque recibe beneficio a cambio de nada. Después se paga la cuenta. Bueno, Okay. buenas tardes. ¿Qué sucede? Bienvenido, Axel Kaiser, a la Casa de la Palabra, ciudadano chileno, jovencísimo. Yo no sé si usted había nacido cuando Kissinger armó la que armó allí. No había nacido, ¿no? Me lo figuraba. Bueno, me ha gustado algunas cosas. Claro, la economía, indudablemente, usted lo reconocerá, no es una ciencia exacta. Eso lo sabemos muchos, ¿no? En las páginas Salmón de Madrid, El País, el famoso País, todas las semanas salen Stisser, Paul Krugman, no sé si usted lo leerá por encima, son premios Nobel de medicina, y muy interesantes, y que le vendría bien. Bien, otra cosa, yo me admira, porque es usted el perfecto y honradísimo y discípulo predilecto de la escuela de Chicago. ¿Usted sabe lo que era eso? Sí, claro. Bueno, pues yo me quedo ahí, Y claro, ha empezado hablando del trabajo, que hay que currar para comer y todas estas cosas. Esos son falacias, Porque de todos es sabido que la palabra trabajo viene... ¿Qué pasa? El trabajo es un castigo. En el Antiguo Testamento, ¿cierto? Ataban a alguien a 3 palos, de ahí viene el trabajo, es un castigo. Bueno, hace más de 100 años, de 120 ya, que se hizo lo de 8, 8 y 8. ¿Sabe lo que era eso? 8 para trabajar, 8 para disfrutar y 8 para dormir. Y nació la bicicleta. Pero han pasado más de 100 años. Y ahora resulta que hay bicicletas eléctricas. Pues ya es hora de poner el curro a 4 horas. La jornada laboral de 4 horas. Yo no he visto ideas de futuro. Lo siento, Axel. No me has traído ninguna solución. Me estás haciendo un discurso muy peligroso. Y yo esos discursos, yo quiero, yo de los Bin Laden y de los Khomeinis y de los Hitler y de los esas criaturas que forman los que mueven la cuna, hay que cascar el huevo antes de que salga la serpiente. Estoy hablando de una cosa muy seria. Putin es otro tonto útil que lo han criado y lo han amamantado ellos. Ese Putin, con tantos millonarios que tiene por el mundo. Bien, del dinero, has hablado del dinero. Hoy la prensa está diciendo que por fin se va a levantar el secreto de las criptomonedas. Que se sepa quién es el puñetero que anda en esa mierda de las criptomonedas, que lo dice Paul Krugman. Paul Krugman va a ser la pirámide
la pirámide, la estafa piramidal del futuro. Bueno, Axel, bienvenido a la Casa de la Palabra. Sigue por ahí, pero por favor, acuérdate que Kissinger sigue vivo. Y es premio Nobel de la Paz. Y se cargó todo lo que se cargó. Desde Granada hasta Buenos Aires. Hay muchos premios Nobel que tal vez no lo merecen, pero... Sí, claro, premio Nobel, no te digo. Iván Gallosa, que ya la cuarta mujer por favor. de un paraíso fiscal. Gaspar. Filipinas, ya manda otra vez el hijo de aquel. Por favor, que has dicho, déjale Y el que anterior, Axel hable, por favor, que más gente. 4 maridos que tiene la... para enterrar el dinero. ¿Dónde se lleva la collar? ¿Dónde se lleva la niña de la collar con la joya? A Filipinas. Eso de... ¿Has terminado? Filipinas. No voy a ir de la gente, ya es un tema que me... Por favor. Pues si quieres hacer algún comentario. No. Quizás lo de Bitcoin, porque... Lo que dijo Chuchi, vuelve antes de los Gaspar, 40. por favor, ya solo una palabra, déjala hablar y además hay gente que está esperando. Por favor. Bueno, pero ha dicho algo interesante en tema de Bitcoin y ahí yo quiero retomar esto porque además en una de tus redes sociales tú tienes los rayos del Bitcoin. Entonces me imagino que eres bastante bitcoinero, pero aparte de eso yo tengo una pregunta por tus predicciones que me han parecido muy acertado lo que has dicho sobre Chile trágicamente. Y quiero verlo también en el contexto español, que es sumamente preocupante, y tú lo has dicho, sumamente preocupante. Y mi experiencia personal, y aquí está mi madre sentada que tiene 91 años, ella se fue de España, ella es de Segovia, y se fue de España cuando España era una dictadura pobre y Venezuela era el país más democrático y más rico de toda Latinoamérica. Y yo tuve que volver en un barco. Y luego efectivamente nos regresamos en barco también a España, pero el punto es que ahora Venezuela es el país más pobre y más dictatorial de toda Latinoamérica y España es relativamente próspera y relativamente democrática, pero predicciones, porque bueno, predicción doble sobre Chile, porque tú dijiste lo que está ocurriendo en Chile, y sobre España, porque no sé si tú sabes algo que nos indigna mucho a los venezolanos y espero que a los españoles de buena voluntad, que estuvo durante la pandemia la vicepresidenta de Venezuela, una mujer que tiene orden de captura y arresto internacional, estuvo aquí en Barajas, se reunió con un ministro de Pedro Sánchez, cambió de avión, estuvo en Delcy Rodríguez y dejó 30 maletas de oro venezolano y por lo menos yo quiero mi pedacito de oro. No sé si tú sabes. Entonces, conclusión, la democracia española también está bajo peligro. Pero ¿qué va a pasar en Chile y en España? Bueno, en Chile tenemos un referéndum el 4 de septiembre sobre aprobar o rechazar la nueva constitución, que es una constitución chavista, como tú bien sabes. Y probablemente vamos a ganar el rechazo los que queremos no transitar hacia Venezuela. No sé, digo, tal vez estamos equivocados, pero como que no queremos tener un 90% de pobreza y una dictadura. Entonces vamos a votar en contra de esa constitución. La centroizquierda, una parte importante, está diciendo que va a votar en contra de esa nueva constitución porque no quieren destruir la democracia en Chile. Estoy hablando de gente de la Concertación, de personas que trabajaron con Bachelet, en fin, o sea, están diciendo que van a votar en contra. Y en ese sentido vamos a salvarnos de lo peor, pero la decadencia económica y en términos de seguridad pública va a seguir. Tenemos crimen organizado, a propósito de Venezuela, hay aviones venezolanos con iraníes y otros que están entrando a Chile y que se sabe que son parte de esfuerzos por cierto estándar del crimen organizado y eso. Ahora ha habido varios escándalos y el gobierno de Argentina de hecho salió a denunciar esto. No el gobierno, algunos personajes, otros políticos argentinos, no el gobierno. Y en fin, así que yo creo que la decadencia de Chile es irreversible, no tiene ninguna solución posible. Y sin embargo podemos salvar la democracia y vamos a ser un país mediocre, como lo es la mayoría de los países latinoamericanos, todos los países latinoamericanos, Uruguay tal vez la excepción ahora, pero en general América Latina siempre ha sido un desastre y va a seguir siéndolo. No vamos a llegar al desarrollo como se esperaba y yo creo que ningún país latinoamericano va a llegar jamás al desarrollo, no mientras vivamos, al desarrollo a nivel de Suiza o de Alemania, no va a llegar a eso. Así es que eso es lo que espera a Chile, me parece a mí. Tal vez gana la prueba, si gana la prueba vamos a tener un colapso completo del orden social, económico e institucional.
no sé si una guerra civil o algún tipo de dictadura, pero... ¿Y cuál crees tú que es el sentir? Hay tres preguntas todavía, ¿eh? Hay tres preguntas. ¿Y cuál es, solamente una cosa, cuál crees tú que es el sentir de las Fuerzas Armadas de Chile? ¿Siguen fieles a esa tradición prusianista o son unas fuerzas que se van a mantener exquisitamente aparte del proceso político chileno? Yo creo que para que intervinieran tendría que ser una realidad en la cual se ven involucrados sin querer. Pero afortunadamente no están alineadas ni con el narcotráfico, como el caso venezolano, ni con el caudillo de extrema izquierda, ni cosas de ese estilo. Pero es una incógnita, la verdad. Sin perjuicio de todo lo que se puede analizar, me parece que en todo caso el proyecto chileno ya fracasó. No tiene remedio. ¿Y España? Y España, yo espero que venga cambio de gobierno el próximo año, es lo más probable. Creo que lo mejor que le puede pasar a este país es no seguir con una coalición de izquierda y izquierda extrema que no le ha hecho ningún bien, me parece a mí, al país. Por sus ideas, no porque sean de izquierda, porque hay gente de izquierda que hizo muy buenos gobiernos. Gerhard Schröder es un gran ejemplo de eso, en Alemania, ¿cierto? Gracias a él, Angela Merkel gozó de los mejores años de bonanza económica de Alemania mucho tiempo. Se lo atribuye a ella, pero fueron las reformas de un canciller de centro-izquierda. Y uno podría hablar de Tony Blair en Inglaterra, también hizo muchas reformas importantes y positivas. Así que espero que eso cambie y vienen tiempos durísimos, prepárense, porque esta cosa del dinero fácil, las tasas de interés baratas y el Estado gastando todo lo que quiere no va a seguir existiendo. Tal vez vuelva la crisis del euro y vas a tener que enfrentar un escenario de ajuste. Y sin ninguna duda, me parece a mí, el Estado en España, que está sobreendeudado, va a tener que ajustarse, va a tener que reducir el gasto. Que por más impuestos no va a poder seguir cobrando. ¿De dónde? No va a poder recaudar mucho más. Y va a tener que pagarle a sus acreedores tasas de interés cada vez más altas. Entonces, ajustan o ponen al país en una situación fiscal muy delicada en mediano o largo plazo. Con lo cual pueden poner en jaque toda la zona euro. Entonces, yo creo que vienen tiempos difíciles, no creo equivocarme en eso. Muy difíciles, de hecho. Así que eso es lo que veo para España, espero que lo naveguen bien, pueden salir adelante, sí, pueden salir, pero algo de dolor va a haber que pasar. Quedan tres preguntas todavía. Pero claro, si no se hace caso a lo que dice el Banco Central, que el Banco Central dice que ningún país puede estar en su deuda por encima del 60%, pues claro, no se le hace ni caso. Vamos a ver, yo suscribo la intervención de la chica que está aquí a mi izquierda, me ha parecido muy brillante. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho ella. Aquí son unos plutócratas los que están manejando estos hilos. Y yo quiero decir que el capital liberal desde los años 50 ha evitado muchísimo hambre, como consecuencia muchísima muerte. Lo que ha hecho China, aunque tenga una cultura totalmente distinta, ha sido magistral. En 20 años sacar a 1.000 millones de personas del hambre, eso para mí ha sido algo maravilloso. Pero yo creo que este periodo se ha acabado. Si nos remitimos a lo que dice el Foro de Davos, pues el Foro de Davos, lo primero, ha habido una pandemia que no ha sido tal, ha sido más miedo que lo que en realidad ha supuesto la pandemia, pero esto es para hablar más tranquilo. La gripe española, la supuesta gripe española de la Primera Guerra Mundial se cargó a muchísimas más personas que esta gripe actual. Automáticamente nos ha venido la guerra de Ucrania. O sea, entiendo que los recursos fósiles, los recursos naturales de la Tierra se han acabado y como consecuencia de eso va a venir un empobrecimiento generalizado que a los plutócratas les va a venir bien cualquier cosa. Por consiguiente, yo creo que la lucha esa que había, porque deben estar a matarse, la lucha entre el capital fordista o fordiano, no sé cómo se dice, y la lucha entre los plutócratas, creo que esta economía liberal ha perdido y van a venir efectivamente tiempos muy difíciles de los que no nos vamos ya a recuperar y de lo que
por lo cual la población mundial va a tener que bajar drásticamente. Por otra parte, me ha encantado lo que usted ha dicho y desde luego me ha levantado las ganas de comprar su libro. Ha sido usted muy, muy amable y le doy las gracias. Muchas gracias. Yo no soy tan pesimista en el sentido de que sea un desastre al punto de que tenga que encogerse la población mundial. No creo eso, pero sí creo que va a haber recesión económica, tiempos un tanto depresivos económicamente hablando y muchos problemas. Pero también no nos olvidemos de un activo que tenemos los seres humanos y que es la capacidad de crear y de ingeniarnos para resolver problemas. En la medida en que no empecemos una tercera guerra mundial... Ya está. No, pero digo, no están cayendo las bombas en Berlín, en Londres, ni en Madrid, ni en Washington. Digo, todavía no empieza algo así y ojalá que nunca lo vivamos. Tenemos la posibilidad de ir arreglando nuestros problemas y que los talentos más brillantes de nuestra humanidad, como son la gente que trabaja con Elon Musk y gente así, nos arreglen la vida, porque finalmente son ellos los que nos van mejorando la calidad de vida. Nosotros hacemos nuestro aporte, pero ellos hacen la gran diferencia. Y yo en eso tengo optimismo de que pueda venir, no sé, la inmortalidad, las técnicas de tecnología, genéticas, todo ese tipo de cosas, la fusión nuclear, y todo eso puede terminar resolviendo muchos problemas y podemos tener sorpresas muy positivas en el camino. Pero en lo inmediato van a ser tiempos un poquito menos agradables los que hemos vivido hasta ahora. Hola Axel, mi nombre es Darío, soy venezolano, tengo 20 años. Viví toda mi adolescencia la viví en Chile, viví el 18 de octubre en carne propia. Mi pregunta es, para hacerlo rápido, ¿qué crees tú que ocasionó el estallido social en Chile? Yo creo que habiendo sido uno, de nuevo, de los que lo predijo, fue una combinación de factores, pero el inmediato, la incapacidad de la economía chilena de seguir creciendo después de las reformas de Bachelet. Digo, el crecimiento económico cayó de más de un 5% a menos de un 2%, los salarios reales se estancaron completamente y la ciudadanía durante 4 o 5 años simplemente vio que su calidad de vida se estancaba o disminuía fuertemente. Y las manos que mueven la cuna, que están en el Pentágono. Y en consecuencia, me parece que cuando Piñera sale elegido y dice tiempos mejores, ¿cierto? Como es su eslogan, y no cumple porque no puede revertir la reforma, no sabe cómo hacerlo, no tiene mayoría en las cámaras, cualquiera sea la explicación, esa frustración que se venía acumulando, más de un discurso muy agresivo en los medios de comunicación, de revancha social y todo esto que venía ya hace una década o más, bueno, terminó por generar este escenario. Y hubo elementos también, ¿cierto?, de agitación extranjera probablemente, como pasó en Ecuador, como ha pasado en otras partes, donde tal vez el régimen venezolano jugó un rol, en toda esa parte violenta, pero la masividad de las manifestaciones no fue por eso. Eso fue una cosa de malestar que se estaba incubando de antes. Bueno, ahora me toca a mí. Te hago 2 preguntas, que son rápidas, yo no me voy a poner a hablar mucho. Número 1, si tuvieses la oportunidad de dar a elegir a los constituyentes de Chile uno de tus libros para que lo lean, ¿cuál sería? Y la número 2, si tuviese que haber una de las 15 elecciones en la Constitución, ¿cuál sería? Sobre el libro para los constituyentes, yo escribí uno con Hernán Büchi, muy breve, sobre la necesidad de, ¿cierto?, incorporar toda la visión y el ideario liberal en el tema constitucional. Hernán Büchi, para los que no conocen, fue ministro de Hacienda y el gran arquitecto del milagro económico chileno, uno de los grandes arquitectos del milagro económico chileno. Y tal vez sería ese. Y si no es ese, yo creo que el economista callejero. Porque con un mínimo sentido de realidad económica no habrían aprobado todas las tonterías que pusieron en la Constitución. ¿Y qué elección pondría en la Constitución? Tal vez la primera, trabajar es vivir. A que si nosotros entendemos algo tan simple como eso, como que tenemos que subsistir, necesitamos recursos, tenemos que producirlos con nuestro esfuerzo, yo creo que ya ganamos el 80% de la discusión en contra de los populistas.
que cada uno es responsable por su existencia. Listo. Y por la gente que tú quieres también, obviamente, sí. Pero ese sería como la... De alguna manera lo impregnaría en la Constitución si pudiera. El discurso del economista callejero y en general el discurso liberal, si se lleva a los términos que tú lo llevas, pues es un discurso sencillo, simple, que convence a cualquiera. Pero en América Latina la batalla cultural está totalmente perdida, porque no es Boric, es Castillo, es López Obrador, es la monstruosidad de Maduro y los cubanos y Nicaragua, y bueno, y ahora será Lula. ¿Cuáles serían tus elementos claves para dar la batalla cultural en América Latina? Yo creo que es fundamental que tengamos líderes, como Javier Milei, figuras, o como el rol que cumplió yo en el caso de Chile, que tengo muchos seguidores jóvenes, y que una persona con capacidad comunicacional de transmitir estas ideas con impacto mediático es capaz de cambiarle la mente a miles de personas. Y mientras más líderes de ese tipo tengamos, más transformación podemos hacer desde el punto de vista de cómo piensa la gente. Yo lo he vivido, yo lo he visto. Así como tú nos comentabas recién, muchos jóvenes en Chile y en otras partes de América Latina me han escrito, me han dicho, gracias a ver tus videos en YouTube o leer tus libros, dejé de ser socialista, o dejé de ser colectivista, o dejé de ser chavista, etc. Pero claro, nosotros somos muy pocos. Ese es el problema. Somos muy pocos y competimos con, como tú bien dices, todos los medios de comunicación todo el tiempo, todos los intelectuales prácticamente que opinan en todas partes todo el tiempo. En fin, o sea, ¿cómo vamos a hacerle frente a eso? O sea, tú puedes ser un gran combatiente, puedes ser Mike Tyson, pero si llega un punto en que te ponen 20 tipos a pegarte y ya no puedes con los 20. Y puedes ser el mejor de todos. La diferencia en materia de presencia e impacto y poder de fuego ideológico o filosófico es gigantesca. Es gigantesca. Y más encima en un continente que está impregnado de este antiliberalismo, este anticapitalista a nivel cultural. Que no es solamente los López Obrador o los Maduro, hay un porcentaje enorme de la población que sintoniza con esa filosofía que ellos promueven, por algo llegan al poder. Entonces yo creo que la mejor fórmula es que formemos líderes de opinión, ojalá carismáticos y con mucho impacto, y que estén permanentemente en medios de comunicación, redes sociales y en otras partes defendiendo esta idea. Porque lo hemos visto, cómo generas un movimiento completo a partir de una persona capaz de ser presente en los medios y convincente en los medios de comunicación. Mientras más tengas, mejor. ¿Queda la última pregunta? Yo lo que veo, yo soy licenciado en Ciencias Políticas y también en Sociología, y yo lo que veo que el mundo hispanoamericano tiene complejo de inferioridad. Y esto, se ha hablado de la leyenda negra y todas esas historias que los mismos anglosajones han reconocido que la habían creado ellos y que no era cierta. Entonces, como esto viene de atrás, de unas raíces antiguas, de que somos peores e inferiores, sin embargo, en América Latina hay un pensador muy interesante, Sarmiento en Argentina, Balmaceda en Chile, que son liberales de allí, de ese continente, y gente muy preparada. Y no hay que creer que solo los anglosajones y los yanquis son los que tienen los mejores cerebros. Pero claro, esto está muy relacionado con una cuestión de autocomplejo que tenemos los iberoamericanos. Y por eso yo creo que Milei, el argentino ese, y usted mismo y todos los que sean intelectuales, que estén formados intelectualmente fuera del populismo, que ya sabemos que el populismo no funciona porque incluso el peronismo en Argentina ha ido cayendo verticalmente y ya nadie cree en él. Entonces el problema es un problema de culturización, como usted ha dicho, pero una cultura que llegue a la gente. Y yo no sé si esos líderes llegan a la gente, los líderes liberales. Tal vez habría que intentar a través de universitarios o de gente el conseguir de alguna manera que no funciona bien esto, me parece. Sí. Bueno, yo simplemente creo que es un problema cultural y que viene de atrás.
y que tenemos complejo de inferioridad los iberoamericanos, y no es verdad, porque hemos tenido grandes pensadores, y en España también, liberales, a través de los últimos siglos, y sin embargo creemos que son los yanquis y los europeos los únicos que pueden dar nacimiento a una idea liberal. Sí. ¿El micrófono es correcto? Sí. Pues, una pregunta. Una última pregunta. Bueno. Bueno, más que una pregunta es que todos tenemos derecho a disentir. Entonces, estoy de acuerdo contigo, si me permites tutearte, en que el ingenio rescatará y salvará el mundo y la tecnología también. Te felicito por ser un bestseller en tantos países y en tantos idiomas. No es nada fácil triunfar con algún libro, pero el sueño social existe. El lenguaje inclusivo rescata y visibiliza a las mujeres. Y el liberalismo no va a traer la libertad ni la igualdad para los más vulnerables, porque los más ancianos no han conseguido la ley de dependencia por el liberalismo, ni el orgullo que se va a celebrar aquí mañana lo traería un gobierno liberal, ni el liberalismo va a traer a las personas que son incapaces, a los discapacitados de resistir, porque me estás hablando del éxito, que por supuesto todos lo queremos y todos queremos luchar por nuestras familias, pero ¿de quién son los abandonados, los niños que no terminan sus estudios? ¿Y qué responsabilidad tenemos sobre los más vulnerables? No tenemos ninguna. El liberalismo va a salvar a los más inteligentes, a los hombres, a los blancos, muy bien, pero todos los demás también existimos. Las mujeres existimos también. Y reivindico que el sueño social siga existiendo. Déjanos soñar. No, yo los dejo soñar todo lo que quieran, pero no crean que los sueños se van a hacer realidad. O sea, una cosa es soñar y otra cosa es confundir los sueños con la realidad. Ahora, algo que no es correcto desde el punto de vista histórico es que no es el liberalismo el que mejoró la condición de todos los grupos que tú has mencionado. La idea de igualdad ante la ley, que antes no era el caso, ¿cierto?, entre hombres y mujeres y entre personas de distintas razas, es una idea liberal. El hecho de que hoy día las mujeres tengan incluso mejor participación en la educación universitaria, el 60% de las personas que van a las universidades hoy día en Estados Unidos y en muchos países de Europa son mujeres, no hombres. Eso es una de las conquistas del ideario liberal, no de los estados ni del socialismo. Digo, si hay sociedades donde estuvieron oprimidas las mujeres y donde no se les dejaba ser libres y donde se les perseguía a las minorías sexuales, a los homosexuales, vayan a ver el caso de Cuba, Che Guevara, que decía que había que reeducarlos para ser los hombres y que los metían en campos de concentración. Bueno, entonces los socialistas que reprimen, o los colectivistas, fascistas, socialistas, digo, nacionalsocialistas, que reprimen al individuo, que es la idea que importa, no si eres mujer, eso no es lo relevante, o si eres pobre, es que eres un ser humano, y como tal eres portador de idéntica dignidad a todos los demás, eso es lo relevante. Y a mí lo que me pasa con la desarrollo que estamos viendo hoy en día es que en lugar de reconocernos como iguales ciudadanos con la misma dignidad y a los que se nos tiene que aplicar la misma ley, porque somos iguales, obviamente, estamos dividiendo en tribus que están unas contra otras. Lo heterosexual contra el homosexual, la mujer contra el hombre, el blanco contra el negro y así sucesivamente. Y eso es un retorno a las políticas de identidad tribal propias de ideologías como el nazismo, que ponían en contra, ¿cierto?, a un cierto grupo racial en contra de otro grupo racial, a una cierta orientación sexual en contra de otra orientación sexual, a un cierto género en contra de otro género, en el caso de los comunistas de una clase en contra de otra clase. Cuando lo cierto es que en la medida en que nos reconozcamos como iguales a pesar de nuestras diferencias, iguales en dignidad, insisto, porque somos distintos, eso es un hecho, es como vamos a convivir pacíficamente y vamos a poder colaborar porque nos necesitamos los unos a los otros. Es el liberalismo el que redujo la pobreza de un 99% de la población europea a menos de un 8% de la población europea. No fue el socialismo, no fue el fascismo, no fue el nazismo, no fue cualquier otro sistema alternativo. Fue el liberalismo con la revolución industrial el que le dio a las minorías sexuales por primera vez, como explica Deirdre McCloskey, ella misma transexual, alguna vez comunista también. Y que escribe en tu libro, tiene un tercer... Que recomienda el libro, sí. Bueno, que le dio los espacios, la autonomía y los recursos
para que pudieran librarse no solo de la opresión legal, sino también social que estaban experimentando. Si tú no tienes propiedad privada, ¿cómo haces un club gay, por ejemplo? Tienes que pedirle permiso al Estado. Y todo esto del orgullo gay y todo eso está muy bien, que la gente haga lo que quiera y se manifieste, es respetable, pero eso no reconoce absolutamente nada de lo que realmente fueron las causas de que hoy día en Occidente minorías de todo tipo tengan la mejor calidad de vida en todo sentido, económico, social, legal, de la historia de la humanidad. Y esa fue una conquista de la civilización occidental y del liberalismo. Esa es la realidad de las cosas. Y no se ve de la misma manera en Qatar, donde va a ser el Mundial y donde se ha establecido que se va a penar con penas de cárcel de decenas de años a los que anden con la bandera del orgullo gay. Eso no se ve en las sociedades musulmanas, ni se ve en los grupos musulmanes que viven en Europa tampoco. Dicho sea de paso, respecto de los cuales la gente que se dice progresista no dice nada. Cuando casan a la fuerza a sus niñas a los 15 años o 12 años, cuando las mutilan genitalmente, cuando no dicen, usted tal vez sí, pero muchos no dicen nada, se quedan callados. Y las feministas no dicen nada. Sí lo decimos. Muchas no. No, las feministas que están todo el tiempo en el medio de comunicación no lo dicen. Sí, sí lo decimos. Usted tal vez sí, pero la mayoría no. Entonces, eso hay que entenderlo. La idea de que nuestras sociedades son patriarcales, opresivas, y ahí voy a citar a Camille Paglia, una feminista que yo sigo mucho, es una estupidez. Así de simple. No vivimos en sociedades patriarcales opresivas hoy en día, en países como España, en países como Suecia, en países como Dinamarca. Eso no es cierto. Pero se tolera el Islam. El gobierno Eso sí. tolera el Islam. Eso sí es cierto. O sea, para otras cosas no tolera, pero el Islam hay que ser tolerantes. Es patriarcal. Y ahí las dejan, Hasta la Biblia que la es fuercen a patriarcal. usar el velo, y ahí las dejan que las casen a la fuerza, y ahí les permiten que, porque los estados, ¿cierto?, occidentales permiten que eso ocurra en su territorio. Y ahí yo no estoy de acuerdo, porque como creo en la igual dignidad de todos los seres humanos, me parece que hay prácticas que violan los derechos humanos, que son universalmente repugnantes, y que con mayor razón aún no las debieras permitir en tu territorio, en que hay una constitución que le garantiza derechos iguales a todos. No las prácticas, la ideología debería estar... La ideología... Como cualquier otra ideología que no nos gusta, el nazismo o el fascismo... Bueno, es que cuando empiezas a prohibir ideologías, ideas, entras en otra dimensión. Yo estoy de acuerdo con la crítica, pero si tú dices algo pero no lo aplicas, distinto es que si lo dices y además lo aplicas. O sea, puedes tener muy malas ideas, me explico. O sea, puedes decir, digo, si tú dices, no, las mujeres tendrían que estar en la casa, por ejemplo. No, son inferiores al hombre, ¿no? Claro, si tú dices algo así, las mujeres son inferiores. Yo soy un maximalista en términos de libertad de expresión. Ahora, acepta que te critiquen, que te refuten, que te demuestren que lo equivocado que estás y que tu posición es inmoral, desde el punto de vista argumentativo. Yo no recurriría en ese caso a discusiones más sofisticadas en algunos temas, pero a una coacción impuesta desde el Estado, pero sí en el caso de que están obligando a una niña de 14 años a casarse con un pariente que tiene en Anatolia. Y luego la sociedad es patriarcal también en la iglesia, porque es que esto tampoco lo vemos. La iglesia es patriarcal totalmente. Y no es una institución privada como es que se quiera Pero no decir. tiene influencia sobre, digamos, la vida que tienen las ciudadanas comunes y corrientes todos los días. No digo, no te va a prohibir a ti seguir el curso de acción que tú No, quieras. pero es patriarcal ella misma. Pero ¿en qué sentido? En el sentido de... ¿En qué sentido te lo tengo que explicar? Pero es una sociedad, es una organización de la sociedad civil y tiene todo el derecho de existir. Efectivamente, y en Occidente existe ¿sí? separación entre Iglesia y Estado, cosa que no existe en el Pero Islam. no es una institución privada. Bueno, es una institución con su Es margen. una institución de la sociedad civil, si tú No quieres... es que debería ser público-privado, pero que la sociedad es patriarcal en sí misma. O sea, no se puede negar que la sociedad es patriarcal cuando tenemos una iglesia en cada esquina y la iglesia es patriarcal. ¿Pero te impide a ti desarrollar tu proyecto de vida la Iglesia Católica? No, yo no soy católico. Yo no soy católico, por lo demás. Pero no te impide ni a ninguna mujer en Occidente, la Iglesia Católica le impide desarrollar su proyecto de vida. Eso no Ninguna existe. iglesia cristiana. Vamos a cerrar unas palabras de cierre que quieras decir, Axel, y luego yo despido aquí. Bueno, nada más, compren el libro. Gracias por venir y regálenlo, sobre todo a amigos de ustedes que estén confundidos, o hijos, sobrinos, nietos, lo que sea, gente joven para que entre por el buen camino y después, bueno, podrán leer todos los materiales que quieran y formarse su propia opinión. Pero les agradezco por la difusión del libro y por haber asistido a esta charla. Bueno, un aplauso y ahora...
les quiero invitar de nuevo a otro confundido, otro idiota, Ramón Tamames. Cuando Ramón Tamames entró en la política, él entró en el Partido Comunista de España, efectivamente, y él fue el vicealcalde de Madrid por el Partido Comunista y el último firmante vivo de la Constitución Española de 1978, y va a estar con nosotros para lanzar la 16ª edición del libro más vendido en toda la historia de España, de economía, la estructura económica de España. 16ª edición, medio siglo de libros, todos los economistas españoles han leído su libro, y esto va a ser el martes 12 de julio en el Gran Salón de Actos del Ateneo, y luego vamos a tener un cóctel. Inscríbanse por la página web que llevo con los eventos Madrid Singularity. Busquen Madrid Singularity, la singularidad de Madrid, para tener un conteo si vamos a tener 200 personas o 300 personas para que nos dé el cóctel para todos. Entonces, inscríbanse en Madrid Singularity. Les esperamos con Ramón Tamames, de cuando era comunista y leyó los libros de Axel y se volvió liberal. Así que gracias, Axel, y nos vemos.